La actualidad de Canadá, Monty, que tiene que ver un poco con su pasado, porque vamos a hablar de este pasado oscuro y de cómo abusaron y maltrataron justamente de sus comunidades nativas, de sus comunidades originarias, una realidad que lamentablemente en varios países se repite. Sí, Mike, lamentable esta noticia. Hasta ahora más de 1000 tumbas halladas de niños indígenas que por más de 100 años sufrieron de muchos maltratos, fueron separados de sus familias, y ya vamos a entrar de inmediato con ese tema porque en este momento las comunidades indígenas en Canadá están en verdadero duelo, Salfate. A ver, hay que entender que sucede lo siguiente. Canadá, que es un país enormemente civilizado, con una sociedad tranquila, en donde se utiliza, como en algún momento se vio en el documental de Michael Moore, que las gentes no tienen la costumbre de ponerle llave a las puertas de sus casas, y donde en un experimento social tú podías abrir cualquiera y te metías adentro y la persona ni siquiera intentaba echarte, te daba la bienvenida y te preguntaba qué te podía ayudar, ha estallado en cólera tras el hallazgo de varias tumbas, en donde tan solo una de ellas encontraron ni más ni menos que la friolera de 750 cuerpos de niños que, bajo la excusa del rescate transcultural de la Iglesia Católica, pretendían entregarle algún tipo de auspicioso encuentro de la civilización y Dios a quienes simplemente no parecían para ellos tener almas. Estos niños indígenas que fueron sometidos a todo tipo de creencias y ritos que no les correspondían, y que ellos, no teniendo problema alguno en su contacto y en su vida armónica con la naturaleza, finalmente sufrieron maltrato, descuidos, romper las barreras de lo que ellos efectivamente necesitaban. Les atravesaron esta burbuja donde ellos, digamos, tenían una vida completamente armoniosa, y eso es lo que, tras ser descubierto, finalmente ya rompió la represa de la indignación absoluta, de una vez más, de esta ayuda que nadie solicitó y que finalmente se termina transformando en un abuso sin nombre. Lo que pasa es que la indignación está en la poca transparencia. A mí me parece que esa indignación que vimos en Chile, en Colombia y en tantos otros países en el último tiempo, tiene que ver con eso, con el resguardar algunos poderes para que no se vean afectados. Y me parece que ese tipo de prácticas está pasando en Canadá porque se está acabando. No se puede seguir soportando el hecho de ocultar información, y además que nadie se quiera hacer responsable. Porque acá alguien va a tener que pagar los platos rotos. Posiblemente no el que estaba a cargo en ese momento, pero sí el que está a cargo hoy día. Y me parece que eso es lo realmente complejo. Además de digamos las cosas como son. Hay una necesidad de todos los países, incluido el nuestro, de responder a nuestros pueblos originarios y también de entregarles cierto respeto y dignidad. Y creo que eso es también lo que pasa en Canadá. Es una necesidad de reconocer a los dueños de casa, güey. Claro, sin duda, a los dueños de casa, firmemente, y que tengan el espacio que se merecen, y también respetando su cultura. A mí me parece que eso es algo que tiene que pasar en todos lados. Sin embargo, cuando te topas que además está metida la Iglesia Católica, ahí ya se pone un poquito más peludo, porque te estás dando cuenta que es algo que viene arrastrándose hace 20, 30 años. Yo te digo, te voy a decir una cosa peor. Donde vayas, donde hubo algún tipo de internado católico de niños o alguna iglesia que recibía algún, y te ponía a revisar, lamentablemente yo creo que algo vas a encontrar. Oye, mientras estábamos viendo imágenes justamente de todos estos movimientos sociales que además partieron en mayo justamente en Canadá, pero que se intensificaron en esta fecha. De hecho, el 1 de julio es cuando Canadá celebra como el Día Nacional de Canadá. Claro. Y varias alcaldías, por llamarlo de alguna forma, decidieron no festejar, hicieron un llamado a no conmemorar, al contrario, que era un día para orar y para analizar lo que estábamos haciendo. Se destruyeron, entre otras, se votaron, por ejemplo, la estatua de la reina Victoria justamente en Canadá, y también de la reina Isabel II. Ahí estamos viendo imágenes justamente, mira, en pocos segundos vamos a ver cómo derriban esta estatua, que nos lleva también a un tema que más adelante vamos a abordar, de la resignificación que hay que darle también a ciertos símbolos, a ciertos emblemas que tal vez en algún momento hicieron sentido, pero el mundo ha cambiado. Esta palabra que está tan prostituida, hay que decirlo, ¿cierto?, tan utilizada, bueno, hoy día también los símbolos tienen que ir cambiando. Algunas cifras: en mayo se encontraron restos, como ya decía Salfate, de 215 menores sin identificar. El 25 de junio los medios de Canadá hablaban de 715 tumbas halladas, y a fines de junio, días previos al Día Nacional de Canadá, 182 tumbas sin identificar. Todo esto en los terrenos de lo que eran antiguos internados indígenas, donde estos eran
manejados por la Iglesia Católica, pero también por el gobierno. Sí. Y ahí hay que dejar súper en claro que no es como mamá indígena, voy a llevar a mi hijo para que lo eduquen, no sé, para que lo cuiden, para que le den alimento. No, que no acá necesita. Básicamente les robaban a los niños. Sí. Los robaban, los obligaban, los encerraban en esos internados que además no tenían buenas condiciones de salud, ¿cierto? Les prohibían, como ya decía Salfate, hablar en su lengua, hablar en su idioma, y todo esto era bajo la lógica de que ellos asimilaran, de hacer una asimilización a la sociedad y a la cultura canadiense, diciéndole en el fondo, nosotros somos mucho mejor. Pero además también, Monty, se descubrió con el paso de los tiempos que estos niños fueron utilizados para experimentos. A ese nivel, y de hecho hay un estudio que habla que entre 1942 y 1952 científicos del campo de nutrición justamente de Canadá llevaron a cabo investigaciones poco éticas, así se reconoció con el tiempo, en 1.300 indígenas, incluidos 1.000 niños, que eran sacados de estos internados, niños a los cuales se les alimentaba pésimo porque se estaba viendo hasta qué punto justamente la desnutrición los podía mantener. Sí, lo mismo. Son lo nivel. Campo de concentración. Niños que no se les entregaba vitaminas, que no se les entregaba medicamentos, porque en el fondo había, como decía Salfate, no tenían alma, entonces ellos eran puestos como una especie de tubo de ensayo. A ese nivel se violentó justamente a todos los pueblos originarios, y ojo, una violencia que, no sé si lo compartís conmigo, Monty, lamentablemente está naturalizada hasta el día de hoy, yo siento, en otras esferas, por ejemplo en Chile. Lo voy a llevar a los pueblos de mapuches, pero en agosto del 2020 la ONU pidió investigar la violencia contra el pueblo mapuche en la Araucanía. Nosotros tenemos un pueblo en el cual se ha naturalizado de alguna forma la violencia a los niños indígenas. Y cuando hablo de violencia, más allá de ponerme un bando de otro, hablo de cómo niños tienen que ver cómo sus padres han sido atacados. Por ejemplo, por solo dar un atisbo, creo que es una realidad que está más presente de lo que uno piensa hoy día en pleno 2021. Acá en Chile estamos viviendo una situación bastante similar con respecto a toda esta discriminación que han sufrido los pueblos indígenas en distintas partes del mundo por las sociedades que llegaron a colonizar, que llegaron a imponer su forma de pensar, su forma de hacer las cosas finalmente, y todo ese cambio que querían imponer a través de la violencia finalmente. Mira, el jefe nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones se refirió a un informe que se emitió en el 2015, en donde se denuncian todo este tipo de cosas por justamente los sobrevivientes, porque, a ver, estos internados existieron hasta el año 96-97. Por lo tanto, hoy día hay personas que deben tener, no sé, 40, 50 años quizás, que han dado sus testimonios y han contado en primera persona todas las horrorosidades que se vivieron en ese momento. Y este jefe de la Asamblea de las Primeras Naciones decía, ¿sabe qué? Este informe no nos sorprende, porque es lo que han estado denunciando estas personas durante muchísimos años, pero nadie los escuchó. Y acá hay un factor clave, porque claro, estamos hablando de Kamloops, que es el primer como internado, esta escuela que estaba bajo la administración de la Iglesia Católica y el Estado, que se descubre, en donde se descubren los cuerpos de estos niños, que es como el puntapié que abre la conversación, y que también se exige que exista una investigación en los otros 130 internados que existen y que existieron en esa época. Entonces uno se pregunta, ¿cuántas personas más, cuántos niños más vamos a encontrar en esta investigación que por lo demás... En el 2019 se destinaron algo así como 28 millones de dólares para poder justamente ir en búsqueda de todas estas personas desaparecidas, estudiantes menores de edad, y sin embargo el Centro para la Verdad y Reconciliación, el CBR, ha dicho que a través de estos años les ha llegado muy poca plata de ese presupuesto que se destinó. Entonces pareciera que no existe mucha voluntad de querer resolver esto o llegar al fondo para finalmente establecer justicias y responsabilidades. O sea, quizás es mucho peor de lo que se dice. Y esta es la punta de lanza, finalmente. Lamentablemente estamos hablando de 1000 cuerpos de niños hallados, pero pueden haber muchísimos más, pues, Alfaro. A ver, hay que entender lo siguiente, que no quepa la menor duda. A ver, las manifestaciones que recién observábamos, insisto, no es menor, están calando profundo en un país que es particularmente tranquilo, civilizado, racional y de buen corazón al momento de resolver sus litigios entre las diferencias sociales y políticas con los que no se llega a acuerdo. En el fondo ellos no se levantan por cualquier tema. De que yo recuerdo por absolutamente nada. De hecho, están botando estatuas de todo aquello
que no necesariamente vinculante con el hecho de que acaba de ocurrir, Sí. representa soberanías absolutas como son reyes y reinas. Claro. Nadie quiere más de eso, sino, como decía Michael, el reconocimiento de las bien llamadas primeras naciones. ¿Qué es lo que pasa? Que no se extrañe y que ojalá así sea, que esto que acaba de ocurrir, como cuando ocurrió el primer caso de investigación periodística postergado por 7 años y que luego dicen, esta es la lista de curas pedófilos de la Iglesia Católica y estas son las víctimas que, protegidos incluso por los padres que taparon esto para no caer en inconsecuencias de su amor por la institución eclesiástica, finalmente ellos estuvieron haciendo lo que quisieron con estos niños. Y cuando termina esa gran película ganadora del Oscar a propósito de ese tema, tú ves cómo se repite Chile. Por ejemplo, ese caso abrió que muchos se cuestionaran si es que eso habría pasado en mi país, en mi iglesia, en mi barrio, el cura que me casó, el cura que hizo la primera comunión, y empezaron a caer solitos. Esto, que a no dudar, y ojalá así sea, comience y obliga una investigación para ver qué pasó, ya no en el plan de conquista, que tenemos historias terribles respecto a los indígenas de nuestro país, sino que en esta especie de expropiación, no es expropiación cultural, es una asimilación cultural forzada que trata de aniquilar una forma de vida que estaba perfecta, que es dueños de la tierra, para ser sometidos incluso para experimentos. Espero que esto suceda. Y bueno, probablemente no todas las personas van a estar vivas de los que cometieron directamente la fechoría, pero esperemos que haya una compensación a propósito. El resultado, entre todas las cosas, la quema de iglesias católicas en Canadá. Que ahí lo estamos viendo justamente en pantalla. No hay una prueba de que estén relacionados. Ahora, pero no justamente queman iglesias católicas en Canadá por nada. Claro, que nadie se lo adjudica, ¿cachai? Es el contexto, ¿cierto? No hay una prueba, no podemos asegurarlo. buen entendedor no va a ser Es como dos dedos de frente. Claro. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, justamente de Canadá, que mencionaba hace un rato Monty, denominó esta situación, estos internados, como un genocidio cultural en el año 2015. Sí, claro. Yo entiendo todo lo que tú decís, Alfati, creo que sería la lógica. Pero acá yo por eso hacía hincapié, no son solamente Lama, que me extrañó mucho ayer, lo sé. Sí. No son solamente internados que manejaba la Iglesia Católica. Son internados que eran manejados también de manera estatal, en conjunto. Hacer una investigación me da la sensación hoy día y descubrir la verdad que hay tras esos internados, te habla de decirle al mundo, nuestro país en el fondo se fundó bajo el asesinato, bajo la violación, se fue construyendo en base a no respetar los derechos de ningún niño. Hoy día estamos hablando solamente de los niños, pero en el fondo lo podríamos llevar a todos los pueblos indígenas, a todos los pueblos originarios. Entonces, es tremendo. Yo no sé si un país hoy día, yo no sé si Canadá va a ir y va a salir a reconocer eso, porque en el fondo es reconocer que tendrían que resignificar todo lo que han hecho. Pero es el mejor país donde esto ocurre, es el mejor país para reconocer algo. Y a lo mejor esto va a ser como esta pieza de dominó que va a ir votando el resto para que el resto diga, hoy ¿sabéis qué? También, pero no solamente con votar estatuas, también tenemos que reconocer otro tipo de cosas, cómo se identifican los pueblos originarios. Mucho debate veía en las redes sociales, por ejemplo, a raíz de este inicio de la convención de la escritura de la nueva constitución, que decían, algunos trataban de falta de respeto a los integrantes mapuche o pueblos originarios que no cantaban el himno nacional. Y ellos salieron diciendo, ¿cómo voy a cantar un himno que en el fondo a mí no me representa absolutamente nada? O sea, ese himno para mí, para usted es un himno de independencia tal vez, para nosotros es un himno de que nos vinieron a colonizar, nos vinieron a maltratar, nos vinieron a violentar. Entonces creo que todos los elementos se tienen que repensar justamente, tal vez no cambiar de cero, pero tenemos que repensar absolutamente todo para que todos nos sintamos parte de los emblemas de distintos países y esto empezar a limpiarlo desde cero. Sí, me parece que es súper complejo el tema, porque entran a jugar otro tipo de sensaciones y sentimientos que son muy dispares, sobre todo en la actualidad. Sin embargo, me quiero quedar con las imágenes de Canadá. Estábamos viendo, bueno, aparte de los incendios, estamos viendo antes a la gente que salía a protestar con estas pancartas como muy ordenados, no sé si se fijaron. De hecho, uno mira y dice, ¿dónde está el guanaco? O el fox y el zorrillo. No, pues no están presentes. Allá. No hay brutalidad policial, no existe, ¿cachai? ¿No? Entonces, me parece que hay una cosa que es importante que tiene que ver con un movimiento que ya sobrepasa cualquier tipo de frontera, que es la frase Every Child Matters, que significa cada niño importa. Claro. Every Black Lives Matter, etcétera, etcétera. Está jugando para todos, para los asiáticos, para la gente afroamericana, en este caso para los niños indígenas. Y me parece que hay una necesidad
no sé si de cambiar los emblemas, Mike, o de hacer una ingeniería... resignificarlo. Sí, pero o resignificarlo. A mí me parece que lo que se necesita en este momento es sanar. Y me parece que lo que busca hacer Canadá, dando transparencia respecto a lo que ocurrió en ese momento, es la única forma de sanar. Y esa es la única forma de empezar a hacer las cosas bien antes de pensar en recambiar los signos Pravdi o no, o qué nos representa, qué no nos representa. Me parece que lo primero que hay que hacer entre pueblos originarios o algún tipo de abusos humanitarios del pasado donde no existía el tema de los derechos humanos es conversarlo, es transparentarlo y sanarlo. Y después de sanarlo, y después de ver que estamos todos tranquilos, poder rearmar o rehacer las cosas que sean necesarias. Es que esto no está todo resuelto. Por lo mismo te lo digo.